Entonces, cuando sabemos que el zinc va a desplazar al hidrógeno por la reactividad de cualquier ácido, se va a producir cloruro de zinc. A medida que se forma el gas hidrógeno, nosotros sabemos, el sistema usa algo de energía interna para hacer el trabajo sobre los alrededores. Recordemos, esta reacción va a producir un poco de calor y a medida va produciendo el hidrógeno gaseoso, eso va a generar que las moléculas tengan un poco de energía cinética. Y esa energía cinética va a generar mayor número de colisiones sobre el pistón y eso se traduce en presión. Y como la presión interna va a ser mayor que la presión externa, eso va a generar que se empuje el pistón hacia el exterior. La energía es perdida por el sistema como trabajo. Lo que es W es negativo, ¿de acuerdo? Y delta E sería negativo. El gas hidrógeno está haciendo un trabajo de presión-volumen. El tipo de trabajo en el que el volumen cambia con una presión externa. Ahora, ¿qué sucede en el caso en el que yo genero presión sobre el sistema? ¿Qué situación es esa? O un aumento en la masa de lo que está sobre el gas, puede ser unas masas, o puede ser una compresión manual que ustedes vienen y empujan el pistón. Si incrementamos la presión externa en el pistón, el sistema gana energía, porque el trabajo se realiza sobre el sistema, por los alrededores. Por lo tanto, delta E es positivo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la siguiente imagen. Tenemos un sistema con una parte de pistón. Tenemos la situación o el diagrama de energía. Tenemos la condición inicial, que es la parte superior. Tengo ácido clorhídrico y zinc antes de que dé la reacción. Como ven, el pistón está colocado hasta el fondo porque no hay presión alguna. Comienza la reacción. Como ven abajo, ya tengo producción de hidrógeno gaseoso y se está formando la solución acuosa de cloruro de zinc. Y ese gas tiene la suficiente presión para empujar contra la presión atmosférica y genera un trabajo. En este caso, yo tengo una disminución de la energía cinética. Por lo tanto, en este caso, que el sistema era totalmente aislado, yo consideré solo a las moléculas que están en la reacción. ¿Qué sucede si el sistema no hubiera sido totalmente aislado? Por ejemplo, imaginamos un reactor de hierro, pequeño reactor de hierro. ¿Cómo cambiaría mi ecuación de energía interna? ¿Podría volver a repetir eso último? En el ejemplo o situación anterior se asumió que el sistema solo era las moléculas de reactivo, ¿de acuerdo? Porque se le dijo que estaban en un contenedor o un cilindro que estaba acoplado a un émbolo que se podía mover, ¿de acuerdo? Y que el sistema estaba aislado. ¿Qué sucede ahora si la situación no hubiera sido la misma, que el sistema no está aislado? ¿Cómo cambiaría mi ecuación de energía interna? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambiaría? Sería hecho sobre el sistema, ¿no? En ese caso. Sabemos que delta E es igual a un trabajo. ¿De acuerdo? En esta situación, el trabajo, ¿qué valor tendría? Negativo. Negativo. Y si el sistema no fuera aislado y esta reacción produce calor, ¿el calor está entrando o escapando del sistema? Escapando. Escapando, entonces tendría menos Q. ¿De acuerdo?
situación. Imagínense que por alguna situación de la vida yo no consideré y no eché suficiente zinc a la solución de ácido clorhídrico. Imaginen esto, que yo me equivoqué y no eché suficiente zinc, que el zinc es el que realmente comienza la reacción. No eché suficiente zinc y por lo tanto no se produce el suficiente hidrógeno para que las colisiones generen una presión interna mayor que mueva el pistón. Entonces, en ese caso, ¿cómo queda la energía interna? Cero. ¿Mm? Quedaría en cero. Quedaría en cero. Sí, eso supone. ¿De acuerdo? Dos situaciones. Si el sistema está totalmente aislado, la energía interna es cero, negativo, o es la que estaba inicialmente. La que estaba inicialmente. La que estaba inicialmente. Correcto. Y si el sistema no fuera aislado, Influiría la energía del exterior, de los alrededores. influiría a los alrededores. Usualmente las reacciones de desplazamiento de un metal por ácido generan un poco de calor. Entonces, más bien sería energía del sistema hacia los alrededores, no viceversa. Como punto central, vamos a establecer de aquí la primera ley de la termodinámica, que la energía interna del universo, recordando que el universo es nuestro pequeño espacio, no pensemos en la Vía Láctea, sino que en un espacio definido, pensemos en la habitación de un laboratorio, en nuestra aula, eso sería nuestro universo. Y sería igual a la energía interna del sistema. ¿Y qué sería sistema? Lo que estamos estudiando. Un vaso de café, un pequeño calorímetro, hervir agua, ese sería nuestro sistema. Y el resto de las cosas serían los alrededores, ¿de acuerdo? La suma de esto es igual a cero porque se entiende que la energía sigue permaneciendo en esa habitación. La cantidad de energía es constante, solo ha cambiado de dirección. Está en los alrededores, está en el sistema o cambió a formas. Cambió a calor, cambió a trabajo, pero aún así, si este universo antes de que yo hiciera, por decir algo, tenía 1.000.000 de kilojoules, ¿qué yo voy a esperar después de mi experiencia? Que esté el 1.000.000 de kilojoules. Andrea Rodríguez, ¿qué esperaría? ¿Que esté el 1.000.000 de kilojoules, más kilojoules o menos kilojoules? Creo que los mismos, ingeniero. Los mismos van a estar. Perdón, a ver. Rodríguez la cosa. No va así. Van a estar los mismos. Simplemente van a estar distribuidos de otra manera. ¿De acuerdo? Esta es la primera ley. Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hablando de un pequeño espacio o una cuestión que nosotros dimensionemos, la energía contenida inicialmente ahí va a ser la misma que al final, ¿de acuerdo? Por eso la energía es una función del estado. Simplemente van a estar distribuidos de otras maneras o la energía va a estar en otras formas de energía. Llámese calor, llámese intensidad lumínica, llámese trabajo, presión, volumen. ¿De acuerdo? Puede estar en otra forma, pero al final el contenido energético va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Aquí hay una convención de signos para Q, W y delta E. Por ejemplo, en este caso, si el calor es positivo y el trabajo es positivo, la energía interna es positiva. ¿Qué sucede cuando el calor es positivo y el trabajo es negativo? Por decir algo,
generé yo o calenté una reacción química para que se diera. Y está conectado a un sistema equivalente como vimos anteriormente en la reacción de zinc y ácido clorhídrico. Y genera el movimiento de un pistón. ¿Cuál será el valor de la energía interna? Ahí les dicen que depende, correcto. Ahí tendríamos que ver los valores absolutos de Q y de W para ver qué signo va a tener al final la energía. Igual, si el calor es perdido y el trabajo ganado, también va a depender de esos valores. ¿Y qué sucede si las dos formas de calor son negativas? Entonces, la energía interna va a ser negativa. ¿De acuerdo? Esta es una tabla que nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, recordando que la ley de conservación de energía es solo otra forma de enunciar la primera ley de termodinámica. Recordando el eslogan que siempre hemos dicho, que la energía no puede ser ni creada ni destruida en ningún proceso. La energía se puede transformar en otras palabras, en otras formas de energía, o se puede convertir en materia bajo condiciones especiales como las reacciones nucleares. ¿De acuerdo? Recordemos, ¿qué dice el principio de conservación de materia? Materia. Y la materia no se queda en exceso. Ya les dije, ¿qué secciones hay para eso? Excepciones, recuerden que nada es absoluto, siempre hay excepciones. ¿Qué excepciones hay? Por ejemplo, ahí les dice las reacciones nucleares. ¿Qué ocurre con las reacciones nucleares? La materia se convierte en energía. La materia, el uranio o el radón o el otro elemento se están convirtiendo en otros elementos de la tabla periódica. Sí, porque en las radiaciones, más que todo, se pierden protones y neutrones, o sea, rayos alfa y rayos gamma. Si yo voy perdiendo protones de un átomo, automáticamente el elemento se está transformando en otro, ¿de acuerdo? Esas son las excepciones. Ya los elementos en condiciones estables naturales no se pueden convertir en otros. Ahora pregunto yo, ¿parte de la materia se puede convertir en energía? Sí, se puede. Bueno, recordemos el postulado de Einstein. Que dice que si yo acelero al cuadrado de la velocidad de la luz una cantidad determinada de masa, se podría convertir en energía. Sucede lo siguiente, en cualquier reacción química, una parte de materia se convierte en energía. Pero ¿qué sucede? Esa cantidad de materia, pónganle un 0 y con un 0 punto y pónganme aquí como 26 ceros y un 2 acá, gramos. ¿Será significativo para mí? No. Por eso decimos que el principio de conservación de la materia es constante, por lo menos para los químicos, porque un físico les podría alegar que si hay algo de materia que se convierte en energía, también podría ocurrir que parte de alguna energía se convirtiera en materia, pero son cantidades tan pequeñas que no van a alterar ni variar las leyes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar claros con la primera ley de la termodinámica. ¿Y para qué nos sirve la primera ley de la termodinámica? ¿Para qué nos servirá?
Bueno, hola de nuevo. Vamos a retomar para que analicemos esta situación. Imagínense que voy a calentar octano, porque digamos que estoy en un picnic, en algo, o en un bosque o en algo, y necesito calentarme. Enciendo en un contenedor para evitar un incendio. Entonces, yo sé que la energía liberada en su mayor parte va a ser calor, va a ser puro calor, puro trabajo, una mezcla de ambos, o cómo va a ser. Vuelve a repetir. En ese caso, la energía interna se está botando mayoritariamente como calor o como trabajo en igual proporciones o en uno de los casos va a ser mayoritario una de las variables. Creo que en igual proporción. Bueno, si yo los tengo un contenedor abierto en el ambiente, la mayor parte de la energía, ¿por qué lo encendí yo? ¿Para hacer qué? Calor. Calor, para calentarme. La mayor parte de la energía, no niego que la energía interna se va a volver negativa, pero la mayor parte de la energía se va a ir como calor, con una pequeña cantidad de trabajo hecho para empujar la atmósfera. Ajá. Ahora, ¿qué sucede si ese octano yo lo hubiera quemado en un motor? ¿Cambiaría la proporción de calor-trabajo? Sí, porque Sí, da cambiaría. más para energía. Entonces, si quemamos un motor, se esperaría que el 30% de la energía interna aparezca como trabajo y el resto se utilizaría para calentar el auto, el aire, el gas de escape. Y si quemamos el octano en una segadora o una cortadora de césped o en un avión, ¿las combinaciones de calor y trabajo serán diferentes? Sí. Porque se está usando para movilizarse. De acuerdo. Entonces podemos decir lo siguiente. En consecuencia, las cantidades separadas de trabajo y calor provistos del cambio dependerán de cómo ocurre el cambio. Escuchen bien. En consecuencia, las cantidades separadas de trabajo y calor provistos por el cambio dependerán de cómo ocurre el cambio. Sí. Aquí dependió si es un tonel, si es un motor, si es una cortadora de césped o es un motor de avión. Sí dependerá. Pero el cambio total de la energía interna, no, porque es la suma del calor y el trabajo. Ahora pregunto yo, visto desde este punto de vista, ¿siempre podemos decir que el calor y el trabajo son funciones de estado o no? Sí, sí son funciones de estado. No, ¿sí o no? No. Para mí sí. Para mí también. Que dependen de cómo han sido usados para encontrarlo. Buena pregunta. Yo les pregunto, por definición, ¿qué es una función de estado? Variables que dependen del solo estado inicial y final. Que solo depende del estado inicial y el estado final, sin importar la ruta. Pregunto yo, bajo este concepto de tonel, motor de cortador de césped o motor de avión, ¿las cantidades de calor y trabajo eran diferentes o dependían de dónde se encontraban? Dependía de dónde se encontraban. Dependían de dónde estaban, ¿verdad? Sí.
De acuerdo. Pero sabemos que la suma de calor y trabajo es igual a la energía interna inicial, ¿verdad? Sí, también. Entonces, ¿qué me dirían? ¿Son o no son funciones de estado? Sí, son funciones de estado. ¿No? Si depende de la ruta, no son funciones de estado. Usualmente, si ustedes van a ver de aquí en adelante, ¿cuáles van a ser las funciones de estado típicas que vamos a ver en todas nuestras fórmulas y ejercicios? Ya vimos que el calor y el trabajo van a depender de donde estén. Entonces eso influye en sus proporciones. ¿De acuerdo? No va a haber el mismo dato de calor si fue en un tonel, que en un motor, que en un motor de césped, que en un motor de avión. El calor va a ser diferente, al igual que el trabajo. Entonces ahí dependió de las condiciones o la ruta. Por lo tanto, podríamos decir que el calor y el trabajo realmente no son funciones de estado. ¿Cuáles son las funciones de estado típicas que hemos visto nosotros? La energía dependerá si lo puse en un tonel, en un motor de carro, de césped o de avión. ¿Importará la energía total? ¿Importará eso? No, ingeniero. ¿No? Porque aunque los calores de calor y trabajo variaron, pero la suma total de esas energías dio el mismo número, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, el mismo. Bueno, entonces la energía sí es una función de estado, no dependió de las condiciones. Otra que función de estado es la presión y el volumen, ¿de acuerdo? Y con esas vamos a definir. ¿Cómo definimos, por ejemplo, la entalpía si estamos alegando que el calor no es una función de estado? Como ven aquí, les menciono que las propiedades del sistema, como la presión, el volumen y la temperatura, se le llama función de estado. El valor de una función de estado solo depende del estado del sistema y no de la forma en que el sistema llegó a ese estado. Un cambio de una función de estado ya se crea una diferencia entre los dos estados, independiente del proceso de trayectoria en el cual ocurre. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces, ingeniero, ¿la entalpía es función de estado o no? Recordemos que la entalpía se define como cambio de energía interna más trabajo, presión, volumen. ¿Esas son funciones de estado? Sí, las tres son. Entonces, ¿la entalpía será una función de estado? Sí, también. Es también. Ahora, visto desde ese punto de vista, ¿el calor puede ser una función de estado? Sí, sí, El calor como tal, el calor. El calor en sí puede ser. No puede ser porque va a depender en qué sistema esté. Estoy preguntando para que quedemos claros. ¿El calor es una función de estado? No. No. ¿El trabajo es una función de estado? No. Tampoco. Pero la suma de esos dos, que me genera la energía interna, ¿es una función de estado? Sí. Eso sí. Energía interna, sí. Muy bien. En nuestra siguiente clase vamos a ver la entalpía. Como el calor no es una función de estado, ya vimos por qué, definimos la entalpía. Número 1, para medir calor de otra manera. ¿De acuerdo? Por eso nació la entalpía.
y también porque la transferencia termodinámica de energía usualmente se hace a condiciones de presión atmosférica. Hervir un líquido, destilar una solución, hacer una reacción en un tanque que tenía aire y el líquido, todo eso está a condiciones atmosféricas. Ahora, muy diferente sería que yo hiciera algo al vacío, o sea, sin atmósfera de aire, o lo hiciera en una situación en la que tiene una presión superior a la atmosférica. Ahí estos valores no serían correctos y habría que determinarlos cuantitativamente de alguna manera. Entonces ahí está la definición de entalpía que la habíamos visto. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para todas las reacciones anteriores. El día de mañana vamos a ver el uso de la entalpía para nuestras misiones. De aquí en adelante vamos a calcular la entalpía para todo. Vamos a calcular valores de entalpía de reacciones. Vamos a calcular entalpías de, por decir algo. Ustedes saben que hay calores para que algo suba la temperatura, ¿verdad? Hay calor de una combustión. Hay calor de un cambio de fase. Hay calores involucrados en qué otras cosas. Calor de reacción cuando se rompen los enlaces o se forman los nuevos productos. ¿Qué otros tipos de calores habrá? De fundición. De fundición también, otros. Van a haber calores de cambios de fases. Recuerden que si yo tengo en un reactor un líquido y lo caliento a una temperatura dada, podré yo estimar si todo el líquido es vapor, si hay vapor líquido o qué hay, que esos serían equilibrios. ¿De acuerdo? Todo eso va a involucrar que yo determine un calor. Y como el calor directamente, ya vimos que se altera según donde se esté realizando, no es una función de estado. Por eso vamos a usar la entalpía, que la entalpía sí es una función de estado y yo la mido al inicio y la mido al final. ¿Por qué no puedo usar el calor como una función de estado? Porque depende de la situación. Depende de la situación y porque el calor se me puede escapar del sistema. ¿De acuerdo? O el calor puede entrar al sistema. Entonces eso podría influir. Entonces depende de las condiciones. Por lo tanto, el calor, el Q, directamente no es una función de estado. Pero nosotros la vamos a medir a través de la entalpía. ¿Y qué es la entalpía? La energía interna que sabemos que es constante y si hubo un trabajo de presión-volumen. Que eso, la suma de esas tres variables, energía interna, presión y delta V, sabemos que son funciones de estado y por lo tanto la unidad derivada o la unidad compuesta, que sería la entalpía, va a ser una función de estado. ¿De acuerdo? Por favor, vayan revisando todo lo que involucre entalpía para que mañana hagan preguntas. Sin más que decir, muchas gracias por su atención. Nos miramos el día de mañana. Feliz tarde a todos. Gracias, Gracias, igual. ingeniero. Feliz Gracias, tarde. ingeniero. Gracias, Feliz tarde. ingeniero.